Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. Bueno, Lucy, hoy tenemos noticia internacional sobre la crisis entre México y Ecuador. Claro que sí, pues sabemos que todos estábamos a las expectativas de ver lo que La Haya iba pues a dictaminar el día de hoy, 23 de mayo, en donde se suponía que iba a dar como unas medidas cautelares a Ecuador, pero pues resultó un poco confuso el dictamen, entonces vamos a analizarlo con ustedes y vamos a dar nuestra opinión. Pero mira que desde de entrada nosotros sabíamos que eso era como un pañito de agua nomás. O sea, no era algo tan importante esas medidas como para alarmarnos y preocuparnos tanto por ello tampoco. Bueno, por una parte sí, Sí, porque son medidas muy preventorias, como superficial. ellos decían, mientras realmente se tomaban pues la decisión como tal de la demanda, pero pues igual, no sé, eso trae también muchos Sin sabores. sinsabores, por un Bueno, lado, porque pues cuando hacen eso es como, no sé, hay como un conflicto ahí que vamos a ir viendo. Bueno, recuerden que este video lo tomamos de AFP Español para que vayan, se suscriban, miren su contenido. Hasta donde hemos podido como notar es como de noticias, entonces para que estén actualizados con todas las noticias. Y se titula Corte de la ONU desestimó pedido de México de medidas provisorias contra Ecuador. Bueno, y después de este video vamos a ver cuál fue la reacción del pueblo ecuatoriano, sí. que la verdad deja mucho que desear y ahí es cuando entra ese choque conflictivo. Bueno, Vamos con el video. Revés para México en la Corte Internacional de Justicia. La instancia desestimó el jueves su pedido de medidas provisorias urgentes contra Ecuador tras la violenta invasión policial de su embajada en Quito. La Corte concluye que las circunstancias, tal como se presentan ahora ante la Corte, no son tales que requieran el ejercicio de sus facultades bajo el artículo 41 del Estatuto de indicar medidas provisorias. El 5 de abril, fuerzas policiales de Ecuador irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien había recibido asilo político en México en momentos que era investigado en un caso de corrupción. La Corte, sin embargo, enfatizó la importancia de la inviolabilidad de los diplomáticos y embajadas. The court nonetheless deems it necessary. No obstante, la Corte subraya la necesidad de enfatizar la importancia fundamental de los principios consagrados en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Como la Corte ha señalado anteriormente, y cito, no existe un requisito previo más fundamental de la conducta entre Estados que la inviolabilidad de los enviados diplomáticos y las embajadas. Bueno, hasta ahí México va logrando pretensiones, que una de ellas era que no se volviera a repetir en ninguna embajada una acción como esta. claro, digamos que aquí lo que se puede concluir es que a pesar de que no se dieron como tal esas medidas provisorias que eran, como su nombre lo indica, mientras se logra una sentencia como tal en la Corte de La Haya, pues sobre el aspecto que se está hablando en ese momento, que es la invasión de la embajada, la violación de la seguridad de la embajada mexicana, pues fue o sea, lo que ellos argumentan es que no se las otorgaron porque para ellos no es necesario que un ente como la Corte de La Haya lo haga. O sea, que nos da a entender que puede ser que ellos puedan hablar directamente con Ecuador, o no sé cómo se podría mediar ahí para de pronto llegar a esas medidas provisorias, como a ese punto neutro que era lo que quería México con estas medidas. Entonces eso nos da a entender, ¿no? Pero pues mucha gente lo ha malinterpretado. Sí. ¿Por qué? Porque tú ves hoy en las redes sociales pues solo se hablaba de esto y la mayoría de personas era diciendo como que no, Ecuador le ganó a México, Ecuador yo no sé qué. No, o sea, pues no, la verdad esto es simplemente la primera como entrada realmente al tema. Calentamiento. Sí, como el calentamiento antes del juego, realmente ni siquiera ha iniciado como tal el juicio
porque pues como lo hemos dicho muchas veces, esos juicios pueden durar años, meses, días tal vez, pero no creo que días, porque es un tema muy delicado, es un tema que ellos tienen que sentarse, examinarlo casi que con lupa, aunque haya evidencias contundentes como lo es el video, siempre hay la duda, en donde denigran, en donde no, o sea, hacen de todo a esas personas que estaban dentro de la embajada y a la embajada como tal, a su soberanía, a la soberanía mexicana en la embajada, pues ellos tienen que analizarlo muy bien, mirar todas las pruebas recaudadas, mirar por qué lo hacen. Sí. Pero pues sí, es un tema muy delicado y que no se daría un dictamen de la noche a la mañana, ¿sí? Además me da a entender de que la Haya, a pesar de que no otorgó esas medidas provisorias, lo que sí dio a entender y lo dejó muy en claro era que el fin de ese juicio como tal es que se mantenga esa inviolabilidad de la soberanía de cualquier embajada, ajá, ¿no? Entonces nos da a entender que a pesar de que pues no se tomaron esas medidas en cuenta, por decirlo así, pues sí hay una fuerte declinación ante lo que está pidiendo México, pues por lo que le hicieron como sí. tal. Es como dándole esa pelotica a Ecuador también de decirle, pórtese bien, haga las cosas bien y que esto no se le vaya a hondo. También tienes mucha razón. Como dándole esa oportunidad, ajá, de que Ecuador le demuestre a México que no son capaces de entrar a saquear sus pertenencias que tienen allá. Claro. Aunque yo creo que lo mejor que México puede hacer en este caso es sacar sus pertenencias y en el gobierno no se va a restablecer una relación con México, pues lo mejor sería eso. Sigamos. Bueno, también porque ellos tuvieron su tiempo de levantar sus consulados. Mira que hasta ahora recién los estaban... O sea, México aquí lo que debe hacer, por decirlo así. México lo que debe hacer es desmontar lo que tú acabas de decir, desmontar sus pertenencias que tiene en Ecuador, ¿sí? Pero es que también, o sea, yo entiendo un poco al pueblo mexicano, al gobierno mexicano en este caso, ¿sí? Porque pues es, o sea, después de haber vivido una cosa como esta, en donde los ultrajaron, los humillaron, los maltrataron físicamente además, entonces uno dice como que le da cosita como volver a esa parte, ¿sí? Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, y da miedo además porque es que ellos no tienen ninguna seguridad. No, en este momento sí, en este momento todo el mundo, todos los países del mundo y todo el mundo está sobre Ecuador. Bueno, cualquier movimiento sospechoso, malévolo que Ecuador quiera hacer, se le viene encima. O sea, no puede hacer absolutamente nada. Ecuador tiene que garantizar las medidas para que México retire sus pertenencias de allá o en su efecto salvaguardar esas pertenencias de tal forma que no se vayan a ver violadas, porque en caso que eso se vea violado va a ser gravísimo para Ecuador. Permita Dios que todo lo que Ecuador justificó en La Haya, donde dijo que no iban a tocar nada, que eso lo cuidaba, no vaya a ser mentira. Porque ahí sí donde se forma el diableo, como dicen en Colombia. El mierdero. México pidió ante el tribunal que se exija con urgencia a Ecuador la protección de los archivos de la embajada invadida y que permita el desalojo de la sede diplomática y de las residencias privadas de su personal. Igualmente pidió que Ecuador se abstenga de cualquier acto que pueda afectar la implementación de las órdenes de la CIG y de toda conducta que agrave y amplíe la disputa entre los dos países. Los jueces consideraron que Ecuador ofreció a la Corte garantías por escrito sobre la protección a los archivos y su acuerdo para que el personal mexicano desocupe las instalaciones que utilizaba en la capital ecuatoriana. Para nosotros esto es un primer paso, esto es son las medidas provisionales solicitadas por México y tenemos todavía algún camino que recorrer, pero por supuesto nosotros siempre estamos dispuestos a conversar y a dialogar con México. Que si bien ahí es donde Ecuador sigue equivocado. Sí, ellos dialogar con... Pero mira que veo como que los humos un poco bajos del abogados, del claro. abogado, ¿sí? Porque digamos que
en este caso no se lució como diciendo, no, pues logramos que que se tomara en cuenta nuestra palabra, ¿sí me entiendes? Sino que fue como muy neutro, muy como que bueno, pues las medidas, pues al final sí, digamos que no oficialmente por la Haya dijeron, los obligaron como tal, porque digamos que la Haya lo que haría en este caso es como decirle a Ecuador, usted tiene que hacer esto y esto, sino que obraron de buena fe, como que dándole esa posibilidad a Ecuador de mostrar que pues todavía como de reivindicación con México, al decir, bueno, ustedes son unos caballeros y me hacen el favor y van a hacer esto y esto, pero como de una manera más casual, por decirlo así, yo lo diría. Vamos a ver qué sigue. El provisional de Ecuador está en juego ahora. En el próximo paso, lo que dijo yo creo que lo define todo, yo creo que lo resume todo. La credibilidad de Ecuador está en juego en este momento, porque como lo hemos dicho durante todo el video, lo que hizo la Haya fue tirarle la pelotica, como tú le dijiste, darle la posibilidad de que se reivindicara a Ecuador, cosa que para mí ha sido muy mal interpretada en redes, como que la gente, sobre todo ecuatorianos, hemos visto muchos, que como que no se concientizan realmente de qué fue lo que pasó el día de hoy. O no entienden la gravedad de todo esto, no entiendo. Exacto, yo no sé, porque digamos que, como lo decíamos, sí, son medidas provisorias, pero no era algo como del otro mundo, ¿sí? No. Digamos que era algo que sí se necesitaba que esos derechos que fueron violados anteriormente, pues esta vez sí prevalecieran y que ellos soportaran ante la Haya que no iba a pasar nada, dado el caso de que las personas o los empleados de la embajada fuesen por sus cosas de manera tranquila, en paz, en armonía, sin ese miedo como de que pudiera haber alguna repercusión por todo lo que ha estado pasando. Era básicamente eso. Pero la gente en redes sociales lo ha tomado por otro lado, lo ha tomado por el lado de que no, si ganamos esto, pues vamos a ganar la demanda, y eso es algo muy distinto, son dos temas distintos. Y si lo bajamos, digamos, a la parte más normal para que nos puedan entender, es como cuando tú abandonas un local y luego regresas a desocuparlo porque dejaste ciertas pertenencias en él. Eso como un acompañamiento, una cosa así, es lo más básico. Yo no veo ni qué se celebra en esto. La verdad. Aquí no hay nada. No, es que ahí no, o sea, todos estaban en la expectativa así de saber qué iba a pasar, pero al final el juez lo recalca mucho, o sea, como que se le da ese acto, se hace un acto de buena fe a Ecuador, y además de eso él recalca lo de la inviolabilidad. Claro. Entonces les dice, ojo, recuerden que hay una inviolabilidad, no pueden hacer esto y esto, sigan las leyes. O sea, como que les jala un poquito la oreja y les dice, bueno, como que les da la palmadita, el empujoncito de háganle, ustedes pueden. Sí. Ustedes pequeños gigantes pueden caminar solitos. Como algo así, como que les da ese empujoncito para que caminen y hagan las cosas correctas. Sí, ahí no veo, yo no... Sí, no veo como el gran boom que hay en redes sociales. Yeah. Y bueno. Sigamos. Los jueces de la Corte analizarán el mérito de la cuestión, en que México acusa a Ecuador de violar la legislación internacional. Después del incidente, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. No muchachos, eso era todo. Pero vamos a ver un video cómo el pueblo ecuatoriano celebra una cosa tan mínima, aunque puede ser un triunfo para ellos, ¿no? Pues de pronto el único triunfo que se puede llegar a tener en esta demanda. El único. O sea, nosotros lo decimos, es lo que opinamos nosotros, no quiero que se preste para malinterpretaciones, sobre todo de algunas personas, pero sí es nuestra opinión y yo creo que es la de la gran mayoría. Sí. Bueno, pues ese video lo encontramos en TikTok. Y vamos a ver cómo celebra el pueblo. En este caso no, aunque sabemos que es una IA, ¿no? Sí. Pero pues sabemos también quiénes hicieron el video. Pero mira, la cadena Novoa, supuestamente AMLO está triste, está aburrido, está decepcionado, decaído. Exacto. Y este personaje que está aquí en el fondo, miramos esto, supuestamente
Esa es la celebración. Sí, por lo que la Corte Internacional de la Haya no falló, digamos, a favor de México en las medidas preventorias, aunque pues ya saben nuestra opinión. Y bueno, entonces Vuelvo y le digo, mi opinión es que ahí no había ni nada que fallar a favor de México. De nadie en sí. De nadie. Ellos fueron neutrales en esto y creo que fue lo correcto. O sea, ahí no había nada. Lo único que la Corte hizo ahí fue darle la posibilidad a Ecuador de demostrar que no son capaces de entrar y violar esa embajada ajena como lo hicieron. Volver a hacerlo. Volverlo sí. a hacer. Como Eso es todo. de que muestren su arrepentimiento. Sí, no hubo más nada. Vamos a ver este Y diga, miren, ahí pusieron como en el medio de Daniel Noboa a bailar. Bueno, ahí está bailando, como haciendo una celebración. Pero pues el video en sí no es muy trascendental. Sí, o sea, hay como una pequeña celebración aquí. Sí, lo que nos llamó fue la atención mucho los comentarios. Digamos que hay unas risas, corazones, Noboa presidente reelecto 2025, Ecuador con Dios. Qué bien para Mameluco y sus borregos que digan con diarrea, que sigan con diarrea, no entendí muy bien como el mensaje. Solo para que vea que los ecuatorianos valemos más que ellos los mexicanos, incluyendo a banda correístas. O sea, no, digamos que esto no es de valor como tal. O sea, ahí es donde uno dice, pero la gente en qué anda. ¿Qué tan equivocado están? Sí, o sea, la gente realmente, eso es lo que nos da a entender, es que Ecuador no está consciente. Ecuador sigue como en esa nube y en esa burbujita de cristal que muy pronto puede llegar a romperse, que es muy frágil. O sea, hay que mirar la realidad y las cosas como son. O sea, lo que hizo Ecuador no estuvo bien, como que ellos siguen en esa burbujita y piensan que algo tan mínimo y algo que realmente lo que hace es como ponerlos a pruebas a ellos al fin y al cabo. Aunque no se dijeran en esas palabras, eso fue lo que pasó, eso es lo que se entiende, que los están poniendo a prueba para ver qué tan arrepentidos están y no lo están tomando de esa manera, ¿sí? Están celebrando, bueno, chévere, que celebren, aunque no veo en realidad qué celebrar, porque lo que se pedía con esas medidas provisorias era algo que debería hacerse sin necesidad de haberse pedido, pero se pidió ante una corte internacional precisamente por los precedentes y por lo que ya había pasado anteriormente con Ecuador, porque es que cosas como esta debería hacerse en una embajada normalmente sin tener que acudir a un agente externo, como en este caso es la Corte Internacional de la Haya, para que se hagan valer esos derechos. O sea, eso es algo denigrante que ustedes celebren por algo que no debería llegar hasta una corte, pero que tuvo que hacerse para que Ecuador pudiera decir, no, nosotros sí podemos, tranquilo que sí podemos. Sí. Y que la corte les dé la posibilidad de que demuestren ese arrepentimiento y lo que hagan es hacer chistes, burlas en redes sociales, hacer una cosa y otra, pues lo que hace es que se incremente esa sensación de enojo, de rabia, de impotencia, esa creciente separación o desvinculación de Ecuador con México, porque eso es lo que está pasando con todo lo que están haciendo. Y bueno, aquí vamos a leer algunos comentarios que dejaron en el video de la ONU. Bueno, aquí nos dicen en qué mundo estamos. No hay autoridad, por eso todos hacen lo que quieren. Bueno, no sé, ahí se refiere creo que a la Haya. En este caso, pues como lo dijimos, no creo que ellos hayan actuado de mala fe tampoco. No había necesidad. Bueno, dicen México debió hacer un ataque militar, pero no puede. No es que no puedan, no Sí quieren. pueden. No quieren porque ante todo respetan la integridad del pueblo ecuatoriano, aunque parece que el pueblo está a favor de Noboa, aunque uno sabe que no es la mayoría, ¿no? Sí, porque los mexicanos no entienden que no se puede dar asilo a un político corrupto.
qué tontería esta CIT. Debería de tener miembros de otros grupos étnicos y también de otros países. Gabo, Ecuador, viva. Ganó, me imagino que era ganó Ecuador, Ajá. viva, pero ni siquiera eso. Viva Ecuador. Pues México tomará medidas como es posible que le den razón a un país violento, la corte más torpe e inútil del mundo. Bueno, muchachos, la verdad que a nosotros esto no nos preocupa para nada. Nosotros, uno entiende que son unas medidas y que como tal México lo único que tiene que hacer es retirar sus pertenencias de allá. Ya tiene pues que es lo que se solicitaba, ¿sí? Y ya, no veo. Sí, Pero como- ojo, eso de que México retire sus pertenencias de Ecuador y no se haya llegado a un acuerdo mediático en el momento, eso es perjudicial para el pueblo ecuatoriano. pero ellos No van a lo hacer. celebren, deberían de estar preocupadísimos más bien de decir que México no retire sus pertenencias y se restituya nuevamente las relaciones entre México y Ecuador. Porque una vez México retire sus pertenencias, durarán años. Bueno, para que esa embajada de México se vuelva a abrir en Ecuador. Y ojo, porque todos los países le van dando la espalda a Ecuador. Claro. No celebren esto, muchachos. Claro, es que No si se tú te le pones dan a esto. ver, la mayoría de dirigentes políticos, aunque de pronto entienden que se le quiso dar como ese acto de buena fe a Ecuador para que se reivindique, pues tampoco es que estén muy contentos. Esto quiere decir que sí, la Haya puede decir lo que quiera, pero los países son libres de hacer lo que quieran también. Pues claro. Y así como han visto que Venezuela les ha dado la espalda, Nicaragua también, Dicen digamos que que Colombia. Colombia también, por algunas medidas que se han tomado, pues eso no va a cambiar en nada. O sea, que la Haya no haya estimado conveniente llegar a tener que utilizar esas instancias para pues hacer algo que debería hacerse así común y corriente, pues no necesariamente les está dando la razón a ustedes, porque ellos enfatizan también en que no hay que violarse esos convenios de Viena. Entonces pues también es como analizar las cosas antes de actuar, muchachos. O sea, pónganse la mano en el corazón y reflexionen, o sea, piensen realmente, esto sí nos beneficia, o sea, este dictamen cambia en algo lo que está pasando en Ecuador. No, las cosas siguen totalmente igual Pero y aún peor porque la tensión se incrementó. Y se incrementó no solo la tensión entre gobiernos tanto de Ecuador como de México, sino también entre el pueblo ecuatoriano y el mexicano, por la reacción precisamente que ha tenido el pueblo ecuatoriano ante esta decisión. O sea, no lo tomaron por el lado que era y lo que hicieron fue burlarse, denigrar más a México como tal. Entonces es ahí cuando se va abriendo aún más la herida y como tú lo dices, o sea, sacar es muy fácil, pero que se vuelva a restablecer esta situación, esta relación entre México y Ecuador va a ser muy complejo. Y yo no sé si ustedes como ecuatorianos no miran noticias o qué, pero hace poco también vimos una entrevista o no sé si era algo así que le hicieron al presidente, y a pesar que trató de pedir ahí como unas disculpas disimuladas, pues él decía que era inevitable no tratar de restablecer esas relaciones. O sea, si él ya está preocupado y está tratando ahí disimuladamente de pedir disculpas y hacer algo para restablecerlas, ¿ustedes cómo van a celebrar algo y a denigrar así a un país que les ha brindado tanto? Yo sé que no es la gran mayoría y yo sé que esto no es lo que identifica al pueblo en general, pero ustedes saben que cuando uno es bueno, lo que ven es cuando uno hace algo mal. O sea, lo malo siempre va a resaltar ante lo bueno, siempre. ¿Sí? Claro. Usted puede ser el mejor, puede ser el más solidario y el honesto, pero usted un día dijo, no puedo hacerte el favor, y ya es el malo. de todo, ¿sí? Bueno, yo creo que hasta aquí fue nuestro análisis, un video de 2 minutos, pasamos a 33. Ok. Bueno, muchachos, un abrazo, no los cansamos más y por favor reflexionemos y pensemos de que somos hermanos y la idea es llevarnos de la mejor manera, de la mejor forma, y que esto nos lleve a instancias diferentes o no se genere peores conflictos con este proceso, con lo que está pasando entre México y Ecuador.
Son nuestros Sí, deseos. es muy preocupante. Le mandamos un abrazo desde Colombia hacia el pueblo mexicano, el pueblo ecuatoriano. Y sabemos que nos van a dejar aquí comentarios que no están de acuerdo con nuestra posición, pero lastimosamente lo que nosotros pensamos, lo que nosotros opinamos y lo que nosotros creemos. Yo en mi caso, si fuera sido el presidente de Ecuador, yo busco cómo restablecer esas relaciones con México. No permitiría que esto llegara hasta allá. Yo no lo haría.